Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Fuego Extraño por John MacArthur, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Mi nombre es Efren y si has llegado hasta aquí, dos cosas. Seguramente ya te aprendiste mi nombre. Y lo segundo y más importante es que seguramente has reflexionado mucho acerca de esta lectura, acerca de la adoración falsa. Me gusta que eso venga en el libro, porque si nos dice eso es porque hay adoración verdadera. Si hay adoración falsa es porque hay una verdadera. Espero que puedas reflexionar en lo que falta de esta lectura, en lo que queda. Son solamente 4 lecturas las que quedan para poder estudiar, para poder ver no la opinión de un hombre como MacArthur, sino lo que él ve que hay en la escritura. No está inventando pensamientos suyos, no está haciendo ideas, ideologías, más bien está apuntando lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia acerca de la adoración. Traducción: MacArthur está apuntando a lo que Dios mismo dice acerca de la adoración que Él merece. Sin más que decir, vamos a empezar. Andar en el Espíritu. El Nuevo Testamento describe la vida llena del Espíritu Santo mediante la analogía de caminar en el Espíritu. Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así como caminar requiere dar un paso a la vez, ser llenos del Espíritu consiste en vivir bajo el control del Espíritu, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Los que están verdaderamente llenos del Espíritu dan cada paso con Él. Una encuesta del Nuevo Testamento revela que como creyentes se nos manda a caminar en novedad de vida, pureza, contentamiento, fe, buenas obras, una manera digna del Evangelio, amor, luz, sabiduría, de modo semejante a Cristo y en la verdad. Sin embargo, para tener estas cualidades que caracterizan la forma de caminar, primero tenemos que caminar en el Espíritu. Él es el que produce el fruto de justicia en y a través de nosotros. Tal como Pablo explicó, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es como contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El concepto de andar se refiere al modo normal de vida de una persona. Aquellos cuyas vidas se caracterizan por andar en la carne, demuestran que aún no son salvos. Por el contrario, los que andan en el Espíritu dan evidencia de que pertenecen a Cristo. En Romanos 8, el apóstol Pablo se refiere a este mismo tema. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debido a que el poder del pecado ha sido roto para los creyentes, ellos tienen la capacidad de cumplir con la ley de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Los que andan según el Espíritu son capaces de hacer las cosas que agradan a Dios. El irredento, por el contrario, está enemistado con Dios y dominado por las obras carnales. El Señor se deleita en la excelencia moral y espiritual de los que pertenecen, como Pablo dijo a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pedro reiteró esta verdad con las siguientes palabras: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Después de haber sido regenerados por la gracia, aparte de las obras, los creyentes procuran seguir a Cristo, y el Espíritu Santo les permite precisamente hacerlo. Por lo tanto, es la profunda alegría de ellos que, mediante el Espíritu Santo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Por supuesto, esto no significa que los cristianos ya no lucharán más contra el pecado y la tentación.
Aunque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, todos los creyentes todavía batallamos contra la carne pecadora. Esa parte aún no redimida de nuestra humanidad caída que nos tienta a pecar. La carne es el enemigo interno, el remanente del viejo hombre que pelea contra los deseos piadosos y justos. Ser presa de la carne es entristecer al Espíritu Santo. Por el contrario, si los creyentes precisan obtener la victoria sobre los deseos de su carne y crecer en santidad, deben actuar en el poder del Espíritu. Resulta imperativo vestirse de toda la armadura de Dios, incluyendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el fin de defenderse de los fieros ataques del maligno y mortificar la carne. Como Pablo explica en Romanos 8, 13 al 14, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La única defensa del creyente contra el asalto constante del pecado es la protección proporcionada por el Espíritu Santo, quien arma a sus santos con la verdad de las Escrituras. Por otro lado, el poder individual del creyente para el crecimiento espiritual está en la obra santificadora del Espíritu, mientras Él hace crecer y fortalece a su pueblo mediante la leche pura de la palabra. Aunque la vida cristiana requiere disciplina espiritual personal, es vital recordar que no podemos santificarnos a través de nuestros propios esfuerzos. Fue el Espíritu Santo quien nos apartó del pecado en el momento de la salvación, y a medida que nos sometemos a su influencia cada día, nos da poder para lograr nuestra victoria sobre la carne. Por lo tanto, andar en el Espíritu mediante la influencia intrínseca de la palabra es cumplir con la capacidad y el potencial supremos de nuestra vida en este mundo como hijos de Dios. Ser semejantes a la imagen de Cristo. Si queremos saber cómo es una vida llena del Espíritu, no necesitamos mirar más allá de nuestro Señor Jesucristo. Él se destaca como el principal ejemplo de alguien que actuó plenamente y perfectamente bajo el control del Espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el Espíritu fue su compañero inseparable. En su encarnación, el Hijo de Dios se despojó voluntariamente, poniendo a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. Filipenses 2, 7 al 8 dice eso. Él se hizo carne y se sometió por completo a la voluntad de su Padre y al poder del Espíritu Santo. Como les dijo a los líderes religiosos en Mateo 12:28, yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Sin embargo, ellos negaron la verdadera fuente de su poder, insistiendo en que la realidad era Satanás el que estaba obrando por medio de él. En respuesta, el Señor les advirtió que semejante blasfemia tiene consecuencias eternas. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Espíritu Santo facultó tan evidentemente cada aspecto del ministerio de Jesús que negarlo como la fuente del poder de Cristo era cometer un pecado imperdonable, muestra de un corazón duro y no arrepentido, lleno de incredulidad. El Espíritu Santo estuvo activo en el nacimiento virginal, como el ángel Gabriel le explicó a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu estuvo activo en la tentación de Jesús al llevarlo al desierto, y en la preparación de Jesús para usar la espada del Espíritu y defenderse de los ataques del diablo. El Espíritu estuvo activo en el lanzamiento del ministerio público de Jesús, facultándolo para echar fuera demonios y echar milagros y hacer milagros de sanidad. Al final del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo estuvo todavía en acción, facultando al Cordero Perfecto de Dios para soportar la cruz. Incluso después de la muerte de Cristo, el Espíritu estuvo íntimamente involucrado en la resurrección de nuestro Señor. En todo momento, la vida de nuestro Señor estuvo bajo el poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue perfectamente lleno del Espíritu Santo, actuando siempre bajo el control total del Espíritu. Su vida de obediencia absoluta y perfecta conformidad a la voluntad del Padre es un testimonio del hecho de que nunca hubo un tiempo en que no anduviera por el Espíritu. Por lo tanto, el Señor Jesús es el prototipo perfecto de lo que significa vivir una vida llena del Espíritu.
en plena obediencia y en conformidad completa a la voluntad de Dios. Es de extrañar entonces que el Espíritu Santo trabaje activamente en los corazones de sus santos para hacerlos semejantes a la imagen de Jesucristo. Para el Espíritu es un gran deleite dar testimonio del Hijo de Dios. El Espíritu glorifica a Cristo guiando a las personas hacia Él y compeliéndolas a someterse gozosamente a su señorío. Eso es lo que le interesa al Santo Espíritu, no golpear a las personas lanzándolas por el suelo, haciendo cosas sin sentido y provocándoles una agitación emocional. No. El circo carismático de confusión no conforma a nadie a la imagen de Cristo, quien refleja a la perfección la imagen de su Padre. Por lo tanto, este es un modelo totalmente falso de la santificación. Pablo se explayó sobre este aspecto del ministerio enfocado en Cristo del Espíritu en 2 Corintios 3:18. Ahí escribió así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aun cuando como creyentes somos expuestos a la gloria de Cristo según se revela en su palabra, reflejando su vida perfecta de obediencia y descansando en su sacrificio perfecto por el pecado, el Espíritu nos transforma cada vez más a la imagen de nuestro Salvador. La santificación es la obra del Espíritu mediante la cual nos muestra a Cristo en su palabra y luego progresivamente nos moldea según esa misma imagen. De modo que mediante el poder del Espíritu contemplamos la gloria del Salvador y nos volvemos más y más como Él. El Espíritu Santo no solo les presenta a los creyentes al Señor Jesucristo en el momento de su salvación, energizando su fe en el Evangelio, sino también continúa revelándoles la gloria de Cristo al iluminar la palabra en sus corazones. De este modo hace que ellos crezcan progresivamente en la semejanza de Cristo durante toda la vida. En Romanos 8:28 al 29, en medio de un profundo discurso de Pablo sobre el ministerio del Espíritu, el apóstol escribió: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o el preeminente, entre muchos hermanos. Estos versículos familiares subrayan el gran propósito de nuestra salvación, que es conformarnos a la imagen de Jesucristo, para que sea eternamente glorificado como el preeminente entre los muchos que han sido hechos semejantes a Él. Los versículos anteriores en Romanos 8 subrayan el hecho de que el Espíritu Santo libera a los creyentes del poder de la ley, mora en ellos, los santifica, los adopta en la familia de Dios, los ayuda en su santificación, los adopta e intercede a su favor. El propósito de todo esto es hacernos semejantes a la imagen de Cristo, de Jesús. Esta semejanza solo se realizará plenamente en la vida venidera. Sin embargo, en este lado del cielo, el Espíritu nos ayuda a crecer en la semejanza de Cristo, llegando a ser más y más como el Señor al que amamos. Por lo tanto, para los que se preguntan si están en realidad llenos del Espíritu Santo, la pregunta correcta no es esta: ¿he tenido una experiencia de éxtasis? No. Sino, ¿estoy volviéndome cada vez más como Cristo? En todo esto, el propósito de Dios es hacer a los creyentes que sean como su Hijo, a fin de crear una gran multitud de la humanidad redimida y glorificada, sobre la cual el Señor Jesús reinará con preeminencia eterna. Para siempre, los redimidos glorificarán al Salvador, a cuya semejanza han sido hechos. Para siempre se unirán a los ángeles en el cielo y exclamarán, como dice en Apocalipsis 5:12 al 13: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La obra santificadora del Espíritu. En el Nuevo Testamento queda claro que ser un cristiano lleno del Espíritu no tiene nada que ver con hablar galimatías sin sentido, caerse al suelo en un trance hipnótico o cualquier otro encuentro místico de supuesto poder extático. Más bien, se relaciona con la sumisión de nuestros corazones y mentes a la palabra de Cristo, andando en el Espíritu y no en la carne, creciendo día a día en amor y afecto por el Señor Jesús en el servicio de todo su cuerpo, que es la Iglesia. En verdad, la vida cristiana en toda su plenitud es una vida que desea ser vivida por el Espíritu Santo y su poder. Él debe ser la influencia dominante en nuestros corazones y vidas. Solo Él nos capacita para vivir victoriosamente sobre el pecado, satisfacer las justas demandas de la ley y agradar a nuestro Padre Celestial. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Él ilumina las Escrituras, glorifica a Cristo en nosotros y para nosotros nos guía la voluntad de Dios, nos fortalece y también nos ministra por medio de otros creyentes. El Espíritu intercede por nosotros constantemente y sin cesar delante del Padre, de acuerdo siempre con la perfecta voluntad de Dios. Y hace todo esto para conformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador, lo que garantiza que un día seremos totalmente perfeccionados cuando veamos a Cristo cara a cara. En lugar de estar irremediablemente distraídos por las falsificaciones carismáticas, los creyentes necesitan redescubrir el verdadero ministerio del Espíritu Santo, el cual es activar su poder en nosotros mediante su palabra, a fin de que en realidad podamos vencer el pecado para gloria de Cristo, bendición de su iglesia y beneficio de los perdidos. Capítulo 11. El Espíritu y las Escrituras. La Reforma Protestante es justamente considerada como el más grande avivamiento en los últimos 1000 años de la historia de la Iglesia. Un movimiento tan masivo que alteró de forma radical el curso de la civilización occidental. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino y John Knox todavía son bien conocidos hoy, 5 siglos después de que vivieran. Y a través de sus escritos y sermones estos reformados valientes y otros como ellos dejaron un legado perdurable para las generaciones de creyentes que les han seguido. Sin embargo, el verdadero poder detrás de la reforma no fluyó de un solo hombre o un grupo de hombres. Sin duda, los reformadores dieron pasos audaces y se ofrecieron como sacrificio por la causa del Evangelio. Pero aún así, el triunfo arrollador del avivamiento del siglo XVI no puede en última instancia ser acreditado a sus increíbles actos de valor o sus brillantes obras de enseñanza. No, la reforma solo puede explicarse por algo mucho más profundo, una fuerza infinitamente más potente que cualquiera que los simples mortales pudieran producir por sí mismos. Tal como todo verdadero avivamiento, la reforma fue la consecuencia inevitable y explosiva de la palabra de Dios, chocando como una ola masiva contra las delgadas barricadas de la tradición humana y la religión hipócrita. Como la gente común de Europa tuvo acceso a las Escrituras en su propio idioma, el Espíritu de Dios usó esa verdad eterna para traer convicción a sus corazones y convertir sus almas. El resultado fue totalmente transformador, no solo para la vida de los pecadores individuales, sino para todo el continente en el que residían. El principio de la sola escritura, solo las escrituras, fue la manera de los reformadores de reconocer que el poder imparable, tras el avance explosivo de la reforma religiosa, era la palabra de Dios con el poder del Espíritu. Hablando de la reforma, un historiador observa esto. La historia de este cambio es contada a través de las vidas de aquellos que participaron, y en el centro estaba la Biblia. Una placa en la Catedral de San Pedro de Ginebra describe al reformador Juan Calvino simplemente como siervo de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo: todo lo que he hecho es exponer, predicar y escribir la palabra de Dios, y aparte de esto, no he hecho nada.
Es la palabra la que ha hecho grandes cosas, no he hecho nada. La palabra ha hecho y conseguido todo. Para los reformadores, sola escritura significa que la Biblia era la única palabra revelada de Dios y por lo tanto la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y una vida recta. Ellos entendieron que la palabra de Dios es poderosa, transformadora y totalmente suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 al 17. Al igual que los padres de la iglesia, que habían venido antes que ellos, estos hombres consideraron de forma correcta a la palabra de Dios como el fundamento autoritativo de su fe cristiana. Ellos aceptaron la inerrancia, la infalibilidad y la precisión histórica de la Biblia sin duda alguna, y con gusto se sometieron a su verdad divina. A pesar de que eran parte de una gran agitación social, los reformadores entendieron que la verdadera batalla no era sobre política, dinero o tierras. Era una lucha por la verdad bíblica, y cuando la verdad del Evangelio brilló, por el poder del Espíritu Santo, se encendieron las llamas del avivamiento. De la reforma a la ruina. Al igual que una antorcha ardiendo a medianoche, la luz de la Reforma en verdad brilló refulgante contra la oscuridad de la corrupción católica romana. Sin embargo, con el paso de los siglos, los fuegos de la Reforma religiosa comenzaron lentamente a enfriarse en Europa. Tanto es así que el lugar de nacimiento del más grande avivamiento de la historia con el tiempo dio lugar al falso evangelio del liberalismo teológico. 222 años después de la muerte de Lutero, nació otro influyente teólogo alemán llamado Friedrich Schleiermacher. No obstante, a diferencia de Lutero, Schleiermacher dejó que las dudas abrumadoras abrumaran su alma y en consecuencia rechazó la verdad del evangelio que sus padres luteranos le habían enseñado. La crisis de fe de Schleiermacher lo sumergió en las profundidades siniestras de la incredulidad, y mientras se hundía, arrastró a otros con él, y creando así una resaca de incredulidad que pronto cuestionó los fundamentos del cristianismo bíblico. En realidad, con el tiempo se engulló todo el mundo de la educación teológica y ahogó a las denominaciones con mentiras acerca de la Biblia. Mientras estudiaba en la Universidad de Halle, Schleiermacher fue expuesto a los ataques antibíblicos de los pensadores de la Ilustración, incrédulos escépticos que negaban la veracidad histórica de la Biblia, y filósofos seculares que exaltaban la razón humana por encima de la revelación divina. Tal asalto fue demasiado para que el joven e impresionable Schleiermacher lo soportara. Su duda pronto dio paso a la negación pura y simple. Su biógrafo relata la trágica historia. En una carta a su padre, Schleiermacher deja caer la insinuación leve de que sus maestros no pueden hacerle frente a las dudas generalizadas que asedian a muchos jóvenes en la actualidad. Su padre no se da cuenta de lo que quiere decirle. Él mismo ha leído algo de la literatura escéptica, la comenta y puede asegurarle a Schleiermacher que no vale la pena perder el tiempo en eso. Durante 6 meses enteros no hay una palabra más de su hijo. Luego viene la bomba. En una conmovedora carta del 21 de enero de 1787, Schleiermacher admite que las dudas a las que alude son las suyas. Su padre ha dicho que la fe es la prerrogativa de la deidad, es decir, el derecho real de Dios. Schleiermacher confesó: la fe es la prerrogativa de la deidad, dice usted. Ay, querido padre, si cree que sin esta fe nadie puede alcanzar la salvación en el otro mundo, ni tranquilidad en este, y tal lo sé, es su creencia. Entonces ore a Dios para que me la conceda, porque yo la he perdido. No puedo creer que el que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre sea el Dios verdadero y eterno. No puedo creer que su muerte fue una expiación vicaria. Wow. Las palabras de Schleiermacher resuenan con dolor. Sin embargo, esta
probaría ser simplemente el dolor del rechazo, no del arrepentimiento. Como un Judas Iscariote del siglo XVIII, Schleiermacher traicionó su patrimonio de fe, abandonó los reclamos de la verdad de las Escrituras y rechazó el Evangelio, negando tanto la deidad de Cristo como su obra vicaria en la cruz. Sorprendentemente, a pesar de que le dio la espalda al Evangelio bíblico, Schleiermacher no deseaba abandonar la religión por completo. En cambio, buscó una nueva autoridad en la que basar su cristianismo. Si las escrituras no eran más su fundamento, Schleiermacher tendría que encontrar un nuevo fundamento. Lo halló en el romanticismo. El romanticismo, que hizo hincapié en la belleza, la emoción y la experiencia, fue una respuesta filosófica al enfoque racionalista de la Ilustración sobre la ciencia empírica y la razón humana. Fue el racionalismo de la Ilustración y su antisobrenaturalismo inherente el que había causado en primer lugar, que Schleiermacher dudara de su fe cristiana. Ahora, en un esfuerzo para restaurar una apariencia de ese cristianismo, él se dirigió a los principios filosóficos del romanticismo. Su obra principal, On Religion, Speeches on its Culture Despisers, sobre la religión, discursos a sus menospreciadores cultivados, fue publicada por primera vez en 1799. Esta sirvió de base para su posterior tratado, The Christian Faith, la fe cristiana, que fue publicado entre los años 1821 y 1822, y luego revisado y reeditado entre los años 1830 y 31. En estas obras, Schleiermacher trató de defender la religión de los críticos de la Ilustración, argumentando que la base para creer en Dios no se encuentra en las pretensiones de verdad objetiva de las Escrituras, el punto principal de ataque racionalista, sino más bien en los sentimientos personales de la conciencia religiosa, un punto más allá del alcance del racionalismo. En forma irónica, al tratar de defender su fe mediante la confirmación emocional, destruyó lo mismo que él estaba reclamando proteger. Neciamente, Schleiermacher buscó reemplazar el fundamento sobre el cual el cristianismo se basa intercambiando las verdades objetivas de las Escrituras por las experiencias espirituales subjetivas. Este tipo de manipulación teológica lleva inevitablemente a consecuencias desastrosas. En el caso de Schleiermacher, la siembra de sus ideas venenosas llevó a la cosecha mortal del liberalismo teológico, una forma de religión que se llamaba a sí misma cristiana, entre muchas comillas, y negaba al mismo tiempo la exactitud, la autoridad y el carácter sobrenatural de la Biblia. Desde la época de Schleiermacher ha habido varias iteraciones de su idea pionera, intentos de encontrar una base autorizada para el cristianismo en algo más que la palabra de Dios revelada. Más tarde, un alemán llamado Albert Ritschl, por ejemplo, argumentó que el cristianismo debía definirse en términos de la conducta ética en la sociedad. Las ideas de Ritschl dieron a luz al evangelio social, que sustituyó el evangelio bíblico con muchas iglesias protestantes tradicionales, tanto en Europa como en Norteamérica. En lugar de hacer hincapié en el pecado personal y la salvación del juicio eterno, el evangelio social despojó a la Biblia de su verdadero mensaje y se centró en cambio en un intento de moralismo impotente para salvar a la sociedad de sus males culturales. El evangelio social no salvó a nadie de la ira de Dios. No obstante, se convirtió en la forma predominante del cristianismo liberal en el siglo XX, haciendo que la mayoría de las principales denominaciones naufragara en las afiliadas rocas de la incredulidad. Autores populares y pastores importantes arrojaron las ideas de Ritschl a las masas. Sin embargo, la esencia del liberalismo volvió una vez más a identificarse en Schleiermacher y su afirmación equivocada de que el cristianismo se podría construir sobre una base distinta a la verdad bíblica. Al igual que cualquier forma de religión falsa, el liberalismo teológico comenzó como un abandono de la autoridad de la palabra de Dios. Siglos antes, la Iglesia Católica Romana medieval había experimentado algo similar, aunque más gradual, al intercambiar la autoridad de las Escrituras por la autoridad de la tradición eclesiástica y el decreto papal.
Es por ello que la reforma era necesaria. Al apartarse de la sola autoridad de las Escrituras, tanto el catolicismo romano como el liberalismo teológico se convirtieron en enemigos del verdadero cristianismo, versiones fraudulentas de la misma cosa que decían representar. La moderna falsificación carismática ha seguido por ese mismo camino, basando su sistema de creencias en algo que no es la sola autoridad de las Escrituras, y envenenando a la Iglesia con una idea retorcida de la fe. Al igual que la Iglesia católica romana medieval, enturbia la clara enseñanza de las Escrituras y oscurece el verdadero Evangelio, y como Schleiermacher eleva los sentimientos subjetivos y las experiencias personales al lugar mayor de la importancia. El daño que estos dos sistemas corruptos han causado a las vidas de millones es semejante a la devastación doctrinal por la propagación del error y la confusión carismática. Aunque muchos carismáticos afirman de labios la primacía a las Escrituras, en la práctica niegan tanto su autoridad como su suficiencia. Preocupados por los encuentros místicos y los éxtasis emocionales, los carismáticos buscan una revelación continua del cielo, lo que significa que, para ellos, la Biblia por sí sola no es suficiente. Dentro de un modelo carismático, la revelación bíblica debe complementarse con palabras de Dios personales, supuestas impresiones del Espíritu Santo y otras experiencias religiosas subjetivas. Ese tipo de pensamiento es un rechazo a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, y constituye una receta para el desastre teológico de gran alcance. ¡Wow! Así terminamos la lectura de hoy de Fuego Extraño por John MacArthur, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Este ha sido uno de los episodios que más me han gustado, una de las lecturas que más me han atrapado. Me recordó el hermano MacArthur, doy gracias a Dios por su vida y por esta lectura, que el ministerio del Espíritu Santo se debe tomar con reverencia, que debemos reconocer su autoridad, y debido a que el Espíritu Santo, Dios mismo, es quien inspira la palabra, quien inspira la Escritura, debemos tomarla igualmente con reverencia y con autoridad máxima. No es la iglesia, no es la sola eclesía, como se dice en la iglesia católica romana, no, es la sola Escritura. Es solo la Escritura. La autoridad máxima para el cristiano es la Escritura, porque es palabra de Dios. Si algo veo en la Escritura que Dios desprecia, que a Dios le repugna, que a Dios no le agrada, es que su pueblo no haga caso a su palabra. Y en su palabra dice que el Espíritu Santo tiene su ministerio, tiene su forma de actuar, y no es retorcerse, balbucear y hacer cosas sin sentido en un momento de éxtasis. El ministerio del Espíritu Santo nos santifica, nos redime y nos va transformando. Esto es lo que más me gustó. Nos va transformando, nos va moldeando a la imagen de Cristo. Mi nombre es Efrén y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.